Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a dar comienzo a esto que tiene de tema de regreso a la conciencia solar a través de reenlazar nuevamente al yo soy. Y como siempre va a comenzar Andrea, a ver, la pregunta es cómo es que ahora toca conectarnos al sol nuevamente cuando, ¿en qué momento nos desconectamos del sol? ¿Qué pasó con eso? Claro, excelente pregunta para un historiador, como es mi caso, historiador planetario, bibliotecario, porque hay que ubicarnos en contexto, no solamente hay que ir así de las narices, saber qué tenemos que hacer y lo hacemos, sino por qué lo hacemos, o como decimos siempre, de dónde venimos y a dónde vamos. Ese sería el propósito de entender para qué estamos aquí. Así que bueno, la parte que me toca a mí, o por lo menos la que manejo, es la de la historia galáctica planetaria. Porque el planeta al ser un planeta decimal, que es uno cada 10 planetas, es un planeta laboratorio de creación de proyectos, pilotos de creación de razas crísticas, primero. Y segundo, además de ser un laboratorio genético, y aclarando que son proyectos piloto, o sea que pueden salir mal o pueden salir bien. Lo que tenemos que entender siempre que acá nunca va a existir la perfección, porque perfectos somos allá donde fuimos creados. Dimensión 36/40 y un poquito más arriba, creados en forma de mónada, no de razas, ¿no? Ahora, en el mundo físico, en el universo bariónico, físico de la materia densa, nosotros venimos a replicar ese proyecto. Entonces, como por ahora son pruebas en dimensiones tan bajas, los proyectos son pilotos. Un proyecto piloto es un proyecto de prueba. Entonces, nuestro planeta no solo está dentro de un proyecto de diseño, sino que está dentro de una zona experimental, dentro digamos, en coordenadas cartesianas en el universo, ubicado geográficamente, estamos dentro de un sector experimental que se llama Velatropa o brazo de Orión. Se seleccionó este brazo o este sector porque justamente es el más denso, es variones más densos, ¿sí? Donde densidad significa no solamente que hay materia dura, sino que la energía del cosmos es la que va en este sector a menor velocidad. Entonces la idea era sacar razas humanas, hablando en síntesis, crísticas o cristalinas, se dice igual a solares, porque todas las razas cristalinas están conectadas al Sol. Funcionan porque la información se descarga de los fotones del Sol al silicio del cuerpo o a los cristales de la raza biológica. Por eso es cristalina o solar. La información es la del Sol, porque los soles descargan en directo por un canal vertical, directo cenital, la información del Sol central de la galaxia, en este caso nuestra galaxia, pero que está con portal directamente abierto en un túnel, digamos, de un lado estamos el mundo del universo de materia, y del otro lado arriba del túnel está directamente la fuente de este universo y la fuente primordial, la del absoluto. Entonces, la descarga es directa del proyecto. Bien, entonces estamos en el sector Velatropa o brazo de Orión, experimental. Vamos a empezar a entender porque hay que entender que somos experimento, entonces la raza es la máxima densidad de la materia que nunca se había experimentado. Este experimento se había hecho como muy abajo, muy denso, quinta dimensión, arturianos, etcétera, pleyadianos en 5D, no se había hecho en 4D, 3D. Entonces, esto es un experimento para entender bien y ubicarnos en situación como dicen los abogados, en autos de conocimiento de que esto puede salir mal como puede salir bien. De hecho, salió 2 veces mal en Atlántida y esta sería la tercera. Nosotros estamos cerrando Atlántida para abrir la nueva civilización. Entonces, en este cierre estamos haciendo el tercer intento, porque lo que se estudió, porque por supuesto que cuando los proyectos no van saliendo, se resetean, se estudian cómo pueden hacerse para que funcionen. Entonces, lo que entendimos todos aquellos que estuvimos en época de, más que nada de Sirio,
antes que Sumeria, el primer Egipto en Kem, todo lo que tuvimos con Akenatón, Tot, Ender, Enki, todo ese plantel que fue antes de Sumeria, se decidió, digamos, no dejar en manos de ninguna jerarquía, o lo que conocemos jerarquías acá, adentro del planeta, mal llamados dioses, ninguno es dios en el cosmos, pero sí eran jerarquías, ¿no es cierto?, solares, o logos solares. Cuestión que los planes estaban magníficos, pero las humanidades fallaban, porque siempre los dos planes fueron intervenidos por razas regresivas, draconianas de Alfa Draconis de Orion, porque nosotros estamos en el sector de ellos. Ellos estaban primero. Entonces les molesta esto, ¿no? De que haya razas conectadas a la luz del fotón del sol, que es lo mismo que la luz del espíritu. En los soles se descarga la energía de la luz del espíritu, allá de origen monádico, a través de todos los soles. Y nosotros, al igual que todas las razas solares del cosmos, humanas o no humanas, tenemos un sol que es el campo atómico. Dicho en metafísica, la llama trina. Dicho en física cuántica, es un átomo cimiento, un núcleo atómico. Entonces, como estas razas que estaban primero en este sector, negativizando todo el sector con las famosas guerras galácticas, exterminando todo lo que había a su alrededor, planetas, sistemas estelares, se trajo este proyecto al brazo de Orión para positivizar, o por lo menos hacer un equilibrio de convivencia entre, pues de ahí viene la dualidad, entre razas que no avanzaban de sangre fría, que nosotros le llamamos genética reptil, y razas de sangre caliente, donde por la sangre caliente, por la termodinámica que tenemos, se puede ensamblar la descarga de información solar. Entonces, se puede llevar a cabo un plan crístico con códigos, todos codificadas estas razas, códigos de la fuente, biológicamente códigos Cadistu, que fueron los que puso Enki o Enderon, y a nivel proyecto de la fuente o diseño en la fuente, los códigos MCM, Morontial Crístico Mahatma, siendo Mahatma más que nada el sentido del código, que significa la altura o el alma en su estado más el estado más alto del alma, ¿sí? Y a esto le llamamos conexión al espíritu. Bueno, ¿qué pasó sintéticamente? En 3 palabras. Hasta Lemuria, con las civilizaciones madre que venía gestando este planeta, para llegar a un fin determinado, que era que se empezaran a gestar razas nacidas, que las diera Gaia, que le diera vida a Gaia. Se empezó el proyecto de las 7 razas madres, ¿no? Entonces, la primera fue Polar, que era directamente, digamos, eran formatos humanos, pero eran los Namblú, que eran dimensión 9. Luego se preparó la Tierra con esa frecuencia para bajarla a dimensión 7, vino ahí, la raza polar le dio el paso a la raza hiperbórea, con la energía que se empezó a trabajar, la energía del espíritu. En ese momento en hiperbórea se decía Tule o Vril a la energía solar. T-H-L-E, Tule o Vril, B corta, R-I-L-L. Era la conexión con la energía directa del espíritu. Bueno, y luego entonces la hiperbórea, la civilización hiperbórea, le dio paso a Lemuria, que ya se bajó el planeta de 7D a 5D. Siempre conectados al sol, para descargar la información de los logos solares, para poder funcionar como seres crísticos o solares o conectados al espíritu, seres espirituales en la materia. Funcionar como se funciona en la fuente primordial, pero en la materia. Y así evolucionar razas, porque la idea a nivel multidimensional es cuando sale bien una prueba genética, luego esta raza se siembra por todos los planetas negativizados, digamos, de estos seres que hicieron las guerras, y se vuelve a repoblar.
pero ya no con seres depredadores ni regresivos, sino con seres luz, ¿me explico? Y así es como se saca adelante un sector cósmico. Bueno, entonces, cuando la Lemuria le tocó darle el paso a la Atlántida, con el primer periodo Atlante estuvo todo fenómeno. Lo que se hizo fue, Lemuria estaba en 7D, Mu estaba en 7D, Mu le da el paso a Lemuria, empiezan a crear un tipo de genética humana no nacida del homínido, sino del lemur, que era de un animalito, lemur, siempre se toma genética de un animal y se mezcla con la genética del proyecto a diseñar, porque la genética animal de 4 patas, lo que hace es que te permite el anclaje al núcleo de la Tierra. Por eso se combina la genética en un planeta con la raza animal que más conectada está al núcleo de ese planeta. Entonces, ahí hicieron el proyecto de los humanos lemurianos terrestres devenidos del lemur de la Tierra. Y luego, ahí hacen lo que tienen que hacer, que es bajar el planeta, porque razas, repito, en el cosmos y en otros sistemas estelares, en 7D, 6D, 5D ya había razas solares y todo. La idea era bajar a 4D, no a 3D, a 4D, porque la máxima densidad que soportaba una raza densa, cristificada, cristalizada o solar, era la 4ª dimensión. Entonces, Lemuria, en 5ª dimensión, le da el traspaso a la civilización Atlante, y la civilización Atlante era la que tenía que bajar a 4D, bajar la 5D lemuriana a 4D, y ahí empezaba el proyecto genético de crear humanos a través de lo que en ese momento tuviera más, el animal que tuviera más anclaje a la Tierra. Bien, entonces, hasta ahí se desarrolla en la primera etapa Atlante, nunca ni el Polar, ni la Hiperbórea, ni Mu, ni Lemuria, ni la primera Atlántida, que tenía el nodo vortizal principal para todo esto en Kem, que todavía no se llamaba Egipto, pero estaba donde está Egipto actual, pero era Kem, no era Egipto todavía. Hasta ahí la civilización se llamaba la civilización Atlante los Atlas Ra, los atlantes conectados al Sol. Y Atl o Atlas significan aquellos que sostienen el mundo, los que hacen capitán. Entonces, fenómeno la primera época Atlante, fantástico. Ahora, hasta ahí, entonces, todo se gestionaba a través de un nodo principal, se sostenía con la genética no del homínido, que lo podríamos entender como simio, específicamente tomaron el chimpancé, sino con, digamos, los humanos atlantes, la humanidad que nacía en la Tierra, eran un poco los famosos hijos de los dioses, que eran hijos de Siria, las 13 familias sirianas, 13 familias andromedanas, etcétera, que vinieron a poblar. Empezó todo lo que es hoy las Islas Canarias, geográficamente hablando. Luego se fueron trasladando de continentes las genéticas, se fueron mezclando entre las diferentes genéticas, unas había y otras eran extraterrestres que las traían aquí. El proyecto de traer de afuera fue de Toranque y Onara, a nivel multidimensional. Ellos bajaron el proyecto. Toranque, genetista, Onara, administrador. Bien, entonces, hasta ahí, como humanos posibles a fusionar con el animal de la Tierra para poder crear el humano Atlante, los primeros naciendo en la Tierra, unos eran hijos de los extraterrestres, de los sirianos, de los pleyadianos, de los andromedanos, que nacían en la Tierra, sea entre ellos mismos extraterrestres o se mezclaban con
hombres humanos primitivos que había acá en la Tierra. Estos eran en ese momento el Neandertal, el Australopithecus, el Homo sapiens, etcétera, ¿no? Había bastantes líneas de humanos que para nosotros ya son primitivos, cavernarios, pero no importa, se hacía la mezcla de la genética. En el medio de eso, más o menos de acá para atrás, 200.000 años, cambia la administración de la Tierra. Entonces, pasa a manos de otra administración, no me voy a detener ahí en el detalle, y esta administración administra mal, porque abre los portales a todas las razas que hacían guerras galácticas, sobre todo a los draconianos, ¿sí? Bien, también dan la posibilidad a todas las almas desencarnadas de diferentes razas, tanto de luz como no, que participaban enfrentándose en las guerras galácticas. Entonces, los desencarnaron a todos y le dieron la posibilidad de entrar a este planeta como almas, resetearlas, borrarle toda la memoria y que se sumaran a este plan de generar aquí, o sea, naciendo en cuerpos de este proyecto genético de razas luz, ¿no? Que somos nosotros. Y ahí estuvo el gran problema, porque por inocencia, porque era proyecto prueba, piloto, por inocencia se dio por hecho que si le borraban la memoria, todas estas almas se iban a olvidar de las guerras, de pelearse entre sí, sean lo que se acostumbraron a pelear para defender las razas arias en el espacio, en estelares, o los atacantes, ¿no? Los dracos y subespecies, dragones, insectoides, etc. Bien, entonces, ilusamente creyeron que acá las almas en sí mismas se iban a olvidar de todo y todos se iban a subir al tren del nuevo plan, empezar a nacer en cuerpos humanos terrestres, y el tema de estar como estaban hasta ahí las humanidades, conectadas al Sol y conectadas al núcleo de la Tierra, por eso el eje de la Tierra estaba vertical, porque había conexión directa en el canal vertical, arriba todos los soles con las galaxias y abajo al núcleo de la Tierra, iba a salir perfecto el proyecto. Pues, señores, no. No se les borró ninguna memoria por más que hicieron el esfuerzo, y todas estas razas que ya estaban acá adentro, pues las dejaron entrar por portales, hasta ahí el planeta no tenía malla de cuarentena, ni tenía desconexión del Sol. El planeta y las razas que estaban acá adentro, sean extraterrestres en colonias o los lemurianos y los primeros atlantes naciendo acá como humanos terrestres, siempre conectados al Sol, jamás se había sufrido la desconexión del Sol. Entonces, cambió la administración, ni bien cambió la administración a manos de Lucifer, y Lucifer a nivel estelar era el administrador general del sector de la tropa. Y luego en el planeta Caligasto y Daligasto, dos pleyadianos. Bien, todos fallaron, porque luego terminaron Caligasto y Daligasto asociándose a Lucifer. Entonces aceptaron todos los planes, se abrieron todos los portales para todas las razas. Perfecto, en un primer momento se dijo, bueno, vamos a ver qué sale, y si no, metemos malla de cuarentena, y se hace como se ha hecho en tantos otros planetas, se aborta el plan, se hace evacuación de las razas luz y se aborta el planeta Tierra, el proyecto en el planeta Tierra. Bien, una vez que estas razas estuvieron aquí, los Atlas Ra perdieron el control del planeta, que era el antiguo Egipto, ¿sí? Perdieron totalmente el control porque los dracos los draconianos, dentro de todas las razas regresivas que hay, insectoides, grises, etcétera, los dracos tomaron totalmente el poder. ¿Qué hicieron? Y con esto cierro, pero es para que con esto entendamos el contexto, desconectaron del Sol directamente el planeta. Entonces, con tecnología, porque la tecnología arcóntica es 1000 veces más avanzada que lo que en este sector del universo usa la tecnología de luz, ¿sí? Son mucho más avanzados en tecnología. Lo que ellos no tienen, y no tienen ningún avance, es en la tecnología del amor, que es lo que sí tenemos estas razas. Y le podemos llamar a eso la luz, la frecuencia del espíritu, la luz del espíritu.
como tal es muy potente. Modifica, gira universos, cambia mundos, el amor o el espíritu. Bien, no había necesidad, teníamos que desarrollarnos del vamos como raza solar y punto. ¿Qué pasó? Tomaron el control del planeta porque justamente las autoridades administrativas estaban con este plan de desconectar de la fuente, entonces dejaron entrar estas razas y estas razas pudieron negativizar este planeta al 98%. ¿Cómo lo hicieron? El eje vertical del planeta lo ladearon hacia la izquierda a 36 grados del cenital, digamos, tendría que estar vertical, como cualquier canal de canalización, y giraron hacia la izquierda, le dieron un ángulo, por cuanto si se gira el eje, arriba se desconecta de los soles y de las fuentes primordiales, y abajo también se tuerce y se desconecta del núcleo de la Tierra. Así es como desconectaron no solamente este planeta, sino toda la humanidad atlante. Cayeron, se fueron, se dejaron de funcionar los humanos atlantes como Atlas Ra, como los conectados al Sol. Y el planeta, estos seres regresivos que tomaron el control del planeta, que lo tienen controlado hasta hoy, son las famosas élites. Entonces lo que hicieron fue no dejar el planeta en 4D, sino bajarlo a 3D encima. ¿Por qué? Porque ellos sabían, por sus administradores, que el experimento se había calculado que se podía, para sacar humanos genéticamente densos, digamos, en materia densa, se podía experimentar en la 4D, la 3D ya no funcionaba en ese momento. Bien, entonces, ¿qué hicieron estos que tomaron el control? Los dracos bajaron la frecuencia del planeta de 4D a 3D para asegurarse la desconexión completa. Más allá que desconectaron el planeta a través de girar su eje, pero aparte bajaron a 3D. Entonces, olvídate, porque no estaba calculado genéticamente que se pudiera sostener una raza luz en 3D. Ellos tenían asegurado para siempre, según ellos, el control total de este planeta y de esta humanidad. Y nosotros, infinitamente procreándonos para hacer lo que se entiende, para que ellos tengan siempre granja humana. En definitiva, lo que hacemos los humanos con los animales, igual. Por eso a mí me parece un horror, porque hemos aprendido ese mal patrón y nosotros lo repetimos con los otros reinos de este planeta. Bueno, eso lo vamos a tener que cambiar, porque eso está mal aprendido. Bien, entonces, último, ¿por qué estuvimos pasando los últimos 25.000 años más o menos? Seguimos desconectados, pero encima de desconectados del Sol y a través de los soles, de la energía de la luz del espíritu, en metafísica se dice yo superior, en física cuántica podríamos decirle el doble cuántico, o humano luz, o ser luz más que humano luz, porque un felino de dimensión 25 o 50 es un ser luz conectado, fundido con el Sol, y no es necesariamente genética humana. Bueno, primero estuvieron los felinos, después los aviares, primero los dragones primordiales, después los felinos y después los aviares, ¿sí? Y después, mucho más acá, la creación de razas humanas con la misma genética. Bueno, entonces, estos draconianos, concretamente que tomaron el control, se pusieron como jerarquías en este planeta, y lo máximo que pudieron hacer, todo lo que podríamos entender como ultraconfederación y confederación galáctica, en ese momento de apuro, porque fue un apurazo tremendo, mientras veían si terminaban el proyecto del vamos y destruían todo, para que empiece de cero otro proyecto, lo que hicieron fue entonces calzar lo que se llama la barrera de frecuencia o malla de cuarentena. Todas estas razas negativas con sus jerarquías quedaron en 4D de la Tierra y se liberó la 3D bajo una división de dimensiones a través de una membrana frecuencial que se llama brana de frecuencia. No podíamos estar en contacto, no podían estar en contacto las razas negativas y los arcontes, vamos a decir así, para reiniciar el proyecto solar o continuar, al menos desde los Atlas Ra,
desde el principio de Atlántida, a ver si se podía volver a encarar el proyecto de crear la humanidad en 3D solar. Bien, se reinicia eso, pero estos arcontes de la 4D de la Tierra, incluso algunos se fueron intracavernarios, que hoy son los que conocemos como los túneles, y crearon una malla que la tejieron entre el desarrollo que iba teniendo el homínido, que fue el inicio de lo que somos nosotros hoy, el homínido, a medida que iba creando los hemisferios cerebrales, ellos, los arcontes en 4D de la Tierra, tejieron un software, un tejido, una malla, entre el cerebro, la mente sería el sistema operativo del cerebro, ahí linkearon a la luna, a una malla que está tejida entre la Luna y Marte y la Tierra, una malla, un tejido superficial, que no es el original, que no es la malla dodecaédrica, que es la solar, magnética, de esta que habla y desarrolla Crellón como físicos cuánticos magnéticos del universo, ¿no? Entonces, pusieron a la malla magnética dodecaédrica crística, descolgaron, por decirlo de alguna manera, la evolución del homínido para poder linkear su evolución a través del linkear del sistema operativo evolutivo, que era la mente, el futuro sistema cognitivo, y desviarlo a una malla secundaria que no era para el proyecto Humanos Luz, ni crísticos, ni conectados al Sol, y esa malla la linkearon a un ordenador cuántico, son 5 ordenadores cuánticos en la Luna. Entonces, desconectaron hasta el software evolutivo, ¿me explico? Acá el proyecto siguió. Dentro de ese horror hubo 2 veces, una hace más o menos 24.000 años y la otra hace 12.000 años, los 2 diluvios que salieron mal. No se pudo levantar esta humanidad, no se pudo volver a desconectar de ese software lunar o evolución lunar para volver a conectarse al Sol, y se entendió, por eso esta es la tercera vez que lo estamos intentando, lo que se entendió era que todos los proyectos en la Tierra era que todos estos extraterrestres, sirianos, pleyadianos, andromedanos, estuvieran al mismo tiempo que las razas humanas terrestres evolucionaban, convivieran. Las 2 veces falló porque los arcontes desde las 4D y los dracos se compraron, por así decir, no me sale otra manera, a todas estas entidades benevolentes que entraban al planeta. No pudieron hacer nada. Hicieron iniciaciones dentro de las escuelas de Narcal, dentro de las escuelas de Horus, iniciaciones para algunos, para los que más o menos, pero pocos, ¿sí? La humanidad se iba desvirtuando cada vez más porque el desarrollo en general era lunar, respondía al software arcóntico draconiano linkeado a los ordenadores en la Luna. Bien, desde ahí venía la dirección. No servía de nada para garantizar que se volviera a conectar la humanidad al Sol, porque fallaban, tan puros son los maestros, que no podían manejar la dualidad, ni el acoso, ni la programación arconte. Bien, entonces, tercera vez, y con esto cierro, todos los que estuvimos en esa época, yo no estuve en Lemuria, pero estuve en Atlántida, desde el inicio de Atlántida, con Tot, con Akenatón, con los esenios, etcétera, y estuvimos trabajando de tal manera de recuperar despacito la frecuencia planetaria para que sirviera el escenario planetario para el intento nuevo del proyecto, que es desencarnar todos y encarnar a este momento actual en línea de tiempo sin ninguna jerarquía que pueda fallar porque negocian con los arcontes, y ser nosotros mismos, simples humanos, todos estos que venimos a encarnar, que se les llama hoy semilla estelar, somos el 23% de la población encarnada, y vinimos todos codificados para no fallar. Entonces, el mecanismo es al revés.
descolgarse, o sea, perdón, descolgarse no, ir naciendo y encarnación tras encarnación ir levantando el gradiente de irradiación de luz en el campo atómico, en el CARDIS, en la llama trina, ir encendiéndolo de a poco para volver a linkear al Sol, a la humanidad, uno por uno, genéticamente preparada, con el ADN cristalino base silicio 999, que es el código de linkeo directo a la fuente primordial y a todas las fuentes luz, a través de los soles, es el 999, el portal 999, que también lo insertaron genéticamente y en el campo atómico. Entonces, si todos los humanos, al cabo de tantas encarnaciones, íbamos generando una humanidad con potencia luz, porque para eso, esto lo hizo Enki, Enderor, insertó, mejor dicho, en la genética del humano a partir del homínido, genética mezclada con chimpancé, neandertal y genes Cadistus, crearon entonces el homínido, con los códigos dentro del campo atómico, más partículas, fotones, luz, dentro de los nucleótidos. ¿Sí? Los nucleótidos luego los nucleótidos, digamos, la codificación genéticamente hablando nuestra, no está insertada en la mente. Ese fue la gran iluminación que tuvimos todos nosotros antes de desencarnar en masa y ofrecernos para volver a encarnar, para ya hacer el proyecto. Entendimos que la única manera arcóntica era linkearnos la mente, el sistema operativo de pensar, pero no pueden ellos, no lo voy a explicar ahora, linkear el campo atómico. Es inviolable, ellos no pueden entrar ahí. Entonces, lo que hicimos fue contribuir genéticamente con el ADN del lirano, ahí por ahí Jessica y Gorka y mejor lo pueden explicar, el ADN lirano es el que no se puede violar, está todo codificado para que pueda funcionar con la matriz y el núcleo de la Tierra, la humanidad se pueda fusionar o enraizar a través del campo atómico y del ADN lirano. Entonces, luego, Enki, genetista, último genetista, el que nos tocó a nosotros, guste o no guste, no importa, eso no importa, lo que hizo con su madre siriana, los dos médicos ingenieros genéticos de Sirio, Enki no es Anunnaki ni de Nibiru. Toda la familia de él para arriba sí, pero Enki es quien hizo en silencio el proyecto genético y codificó la sangre nuestra, ¿no? Entonces, lo que hizo fue poner en las partículas subatómicas, en el núcleo del átomo, no en las órbitas y en el electrón, sino en el núcleo del átomo, puso las partículas fotones luz, de una manera que las codificó inviolables. Y además puso partículas luz dentro del ADN también, que le llamamos hoy, le vamos a llamar el ADN oro o golden, en la transmutación que vamos a hacer ahora. Justamente oro porque esas partículas luz que puso en el ADN codificadas son partículas que ya están fusionadas al Sol y las tenemos en el ADN. Entonces, el proyecto era, vamos a encarnar nosotros en genéticas nosotros mismos, que ya sabemos, aunque no lo recordemos, ya sabemos para dónde no tenemos que engancharnos, que es con la Matrix, el holograma de control 3D, y nacer en la 3D para hackear desde adentro el proyecto arcóntico y empezar a través de la evolución de las encarnaciones, empezar a encender esas partículas luz y desde nuestro avatar volver a hacer el linkeo para arriba con los soles, a través de los soles con la fuente y para abajo con el núcleo atómico de la Tierra. ¿Cuál es la conexión que no pueden violar los arcontes? Por eso ahora ya se va a caer el holograma 3D. La matriz lunar es el holograma 3D para linkearnos uno a uno. No hay que esperar en la casa que el planeta cambie.
o que el software del planeta cambie. Lo que cambia es la conexión de cada uno de nosotros por ser semillas estelares voluntariadas para esto y tener esta genética modificada y tener las partículas luz fotónicas del Sol dentro del campo atómico y del ADN. Lo que vamos a hacer entonces es, funcionando, simplemente radiando luz, usando esas partículas luz, aunque nazcamos en la 3D, no importa, hackear la 3D y hackear el software que lo tenemos linkeado en la mente y activar nuestra llama trina o nuestro campo atómico en enlace directo con el Sol a través de los nucleótidos, netamente del ADN, del genoma humano, y el campo atómico llama trina al núcleo de la Tierra. Un humano o todos los humanos que podamos hacer esta actividad, esta liberación de esta llave que libera estos códigos y permite nuevamente el anclaje al Sol, con que el 23% de las personas que vinimos a hacerlo lo hagamos, nos llevamos puesta toda la humanidad y se les derriba, se les destruye la matriz lunar. Esta es nuestra labor actual, conectar al Sol desde nuestra genética, nuevamente, hackeando la matriz lunar. Bueno, la hice re larga, pero yo ya no hablo más, los puse en autos de conocimiento. Bella, un placer escucharte, así que está todo bien, amor.